Es un gusto saludarles. Les damos una bienvenida cordial a cada uno de ustedes a nuestra iglesia sencilla en casa y a nuestra serie, la cual es Beneficios y bendiciones de la iglesia sencilla en casa, ¿no? Los beneficios y las bendiciones de reunirse en una iglesia sencilla en casa. Hoy estamos estudiando la serie, perdón, el tema número 19. Si es la primera vez que tú te estás conectando, te invitamos para que puedas visitar nuestro canal en YouTube y buscas la lista de reproducción, eh, beneficios y bendiciones de la iglesia sencilla en casa, y entonces te van a aparecer todo el listado, todos los videos que estamos presentando. En la presentación anterior nosotros estábamos viendo acerca de la importancia que la iglesia sencilla en casa le da a los miembros de su familia. Y decíamos que el contexto social, el contexto socioeconómico de nuestra iglesia es el concepto de una familia. Si hay algún pobre, algún necesitado, algún desamparado, o algún huérfano o alguna viuda, la iglesia se hace cargo de ellos. La iglesia los atiende a ellos. Entonces, mire este video. En la presentación anterior, ahí está todo el detalle explicado. Hoy vamos a ver acerca de las finanzas y la mayordomía de la iglesia sencilla en casa. Cuando hablamos de finanzas, nos estamos refiriendo a la manera de cómo nosotros obtenemos nuestros fondos, nuestros recursos económicos, y cuando hablamos de mayordomía, nos estamos refiriendo a la manera como administramos esos recursos o qué destino le damos a esos recursos. Y quiero empezar diciendo que la iglesia sencilla en casa sigue el modelo bíblico de la iglesia del Nuevo Testamento. El sistema de fondos para la iglesia del Nuevo Testamento de Hechos 2, Hechos 3 y Hechos 4 es totalmente diferente al sistema que usted conoce hoy. Es totalmente diferente al sistema del antiguo pacto. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, el templo, el sacerdocio y las ofrendas del templo giraban en torno a diezmos, en torno a ofrendas, en torno a primicias. Pero todo eso llegó a su fin, todo eso caducó con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, al empezar en el nuevo pacto, los primeros creyentes y cristianos, o sea, los apóstoles y los discípulos, ellos nos enseñaron cómo era o cómo debería ser la vida de los primeros cristianos. Y cuando yo te digo que es totalmente diferente, me refiero a que según los textos que vamos a leer, la manera como la iglesia recibía sus fondos era a través de donativos voluntarios y generosos. Vamos a leer en Hechos 2, 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían todas sus propiedades y sus bienes los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aquí este texto a nosotros nos muestra que era evidente que los primeros cristianos, ellos vivían juntos, vivían en una comunidad, en una familia. Y que si ellos tenían alguna heredad, alguna posesión, alguna propiedad,
nos dice que aquí literalmente ellos lo vendían. Pero luego más nos dice que todo lo que ellos recibían por la venta de esas propiedades, todo lo traían a la iglesia para suplir las necesidades de los hermanos que tenían necesidad. Entonces, aquí vemos que estos donativos voluntarios eran generosos. Estos primeros cristianos daban el 100%. Pero usted puede sonarle bastante fuerte esto. Entonces, pues era mucho más misericordioso, pues el antiguo pacto, porque ellos daban el 10%, pero ahora en el nuevo pacto hay que dar el 100%. Entonces, no es que esto es un mandato, sino que esto era el estilo de vida de ellos, y más adelante te voy a decir el por qué. Pero sigamos leyendo. Sigamos leyendo en Hechos 4, 32 al 36. Y dice, y la multitud de los que creían era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas eran en común. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder. Y gran gracia estaba sobre todos ellos. Versículo 34 dice, y no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredad o casas la vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y era repartido a cada uno según su necesidad. Hermano, hermana, si tú antes no has leído esto o no te habías percatado de esto, es bueno que estés en esta reflexión, porque es el Señor que te trajo para que puedas descubrir estas maravillosas revelaciones que lamentablemente, desgraciadamente, no nos enseñaron, nos las ocultaron. Pero aquí nos dice que ellos daban con generosidad sus donativos, todo, los daban el 100%. Y yo te dije hace unos instantes, ¿por qué ellos daban el 100%? Por más de una razón. La primera razón es porque, como ya te mencioné, ellos entendían que estaban viviendo en un nuevo pacto. Era otra la forma de vivir las finanzas en la iglesia, en casa. Segundo, que ellos habían visto con sus ojos que el Señor Jesús ascendió a los cielos y escucharon la promesa que les dijo el ángel cuando los vio que estaban mirando al cielo y les dijo, este mismo Jesús que ustedes habéis visto ir al cielo, ese mismo Jesús lo verán venir con sus propios ojos cuando Él venga por segunda vez. Entonces, ellos creían que el Señor Jesús iba a venir en sus días. Ellos esperaban que el Señor Jesús regresara en sus días. Y entonces ellos decían, ¿para qué me sirve esta casa? ¿Para qué me sirve esta propiedad? ¿Para qué me sirve esta finca? ¿Para qué me sirve esta heredad? Voy a venderla y voy a traer ese dinero para terminar la predicación del Evangelio de Cristo en este tiempo y en esta generación. Esa era una razón poderosa por la cual ellos actuaban como actuaban. La segunda razón es que ellos aquí habían aprendido a vivir la vida que se vivirá allá en el cielo. Allá tú no tendrás propiedad, no tendrás un dominio, no, porque tendrás a disposición todo el cielo. ¿Estás entendiendo, hermano, hermana? Son dos razones muy poderosas, muy poderosas. Entonces, los primeros cristianos, los primeros creyentes, ellos hacían eso como tercera razón, que si el maestro había ofrendado su vida para alcanzar la salvación, para todo aquel que cree en ese sacrificio, entonces ellos decían,
Si todo eso hizo el maestro, lo menos que yo puedo hacer es desprenderme de todo y darlo para la predicación que llegue a otras personas y yo mismo dedicarme a esta predicación. Y la cuarta razón es que ellos habían aprendido a hacer tesoros en el cielo y no aquí en la tierra. Es por eso que dice el texto que ellos atendían las necesidades del pobre, de la viuda, del huérfano, del extranjero, del necesitado, del desamparado. Eso era el plan de financiamiento y de mayordomía de la iglesia del primer siglo. Ahora yo quiero hacerte reflexionar en este punto que es muy importantísimo para mí. Hechos 4, 36 y 37. Dice, entonces José, que fue llamado de los apóstoles por sobrenombre Barnabás, que interpretado es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tuviese un campo, lo vendió y trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora, entiende lo que te voy a decir. Aquí dice que este hombre era un levita y él como levita entendía perfectamente el plan de financiamiento del antiguo pacto, que toda la gente tenía que dar el diezmo, el 10%. Pero con la conducta de él aquí nos demuestra que él había entendido que en el nuevo pacto ya no hay lugar para el diezmo. Es decir, el creyente, el cristiano, la iglesia del Nuevo Testamento ya no es llamada a dar diezmo, ya no es llamada a dar primicias, ya no es llamada a dar ofrendas, ya no es llamada a dar pactos, no, es llamada a dar donativos voluntarios y generosos. Es por eso que este José, este levita, dice aquí que, versículo 37, que como tuviese un campo lo vendió y trajo lo vendido y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora, ¿por qué él hizo eso? Porque en el nuevo pacto tú no estás obligado a dar el 10%, no, tú eres libre. Tú tienes la libertad para dar o no dar nada. Tú tienes la libertad, si vas a dar, lo das con alegría, lo das en forma voluntaria, lo das en forma generosa. Y este hombre había entendido que, pues, su corazón era impulsado a darlo todo. De la misma manera lo hacían los demás creyentes, los demás discípulos. Entonces, ¿qué hacían ellos con este dinero? Ya mencionamos, atendían a los pobres, a las viudas, a los necesitados, ¿no? Y este es el financiamiento que nosotros como iglesia sencilla en casa, pues seguimos este modelo de la iglesia del Nuevo Testamento. Es por eso que nosotros le damos la libertad a cada discípulo, a cada fiel, a cada creyente, que es libre de dar, como también es libre de no dar. Si da de una manera voluntaria y generosa, pues amén, en buena hora. Pero si no da nada o da poco, no está en pecado. Nadie lo va a juzgar, nadie lo va a condenar. Así es, hermano. En la iglesia sencilla en casa, tú eres libre para que puedas expresar tu amor a Dios y a la iglesia, tal como lo hicieron los creyentes, los cristianos del primer siglo. Entonces, hablando de administración y de mayordomía, una de los rubros donde iba este dinero era para la atención de los necesitados. El segundo rubro era para la predicación del evangelio. Entonces, en la iglesia sencilla en casa, había
los ancianos que fungían como pastores, y habían dos tipos de funciones. El pastor que trabajaba en la iglesia local era un pastor bivocacional, es decir, él tenía su trabajo secular y la otra parte, en forma voluntaria, él como anciano pastoreaba esa iglesia local de 12 o 20 hermanos. Pero también había el otro anciano pastor que era un supervisor, que él tenía a cargo 5, 4 o 3 iglesias en casa. Este hermano anciano pastor sí percibía una remuneración en función al tiempo que él dedicaba para atender a la iglesia. Y el tercer rubro donde se dedicaba este dinero era las misiones, es decir, enviar dinero para proyectos de evangelismo, para proyectos de abrir nuevas iglesias, para proyectos de penetrar a nuevos campos. Entonces, esta es esta bendición de disfrutar en la iglesia sencilla en casa. Si tú aún no te congregas en una iglesia sencilla en casa, pues te doy el sitio web www.iglesiasencillaencasa.org y ahí tú entras en el menú que dice una iglesia sencilla en mi zona, en mi área. Y si no lo hay, pues te invitamos para que aceptes nuestra ayuda en plantar una iglesia sencilla en tu casa. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude. Y te invito para que te conectes la próxima presentación donde continuaremos hablando de las bendiciones de congregarse en una iglesia sencilla en casa. Que el Señor te bendiga. Te veo la próxima presentación. Antes de irte, queremos decirte que el propósito de nuestro ministerio es apoyarte en tu crecimiento espiritual, en el conocimiento de la palabra del Señor y en el conocimiento de la voluntad del Señor. Si este mensaje te ha servido espiritualmente, queremos decirte que tú nos puedes apoyar. Tú nos puedes ayudar cuando miras un video, cada vez que te suscribes, cada vez que le das un me gusta, cada vez que haces un comentario o cada vez que lo compartes. De esta manera es la forma como tú nos puedes ayudar para que nosotros podamos llegar a otras más personas. Estas son nuestras redes sociales y vías de contacto para que nosotros podamos servirte de una mejor manera. Que Dios te bendiga.